Bien, hoy con la ayuda del Señor vamos a poder meditar en torno al libro de Hechos, capítulo 13 y capítulo 14. Em, y es básicamente la descripción de una nueva etapa en la historia de esta naciente iglesia. Una iglesia que llevaba muy poco tiempo, pero que empieza a dar una serie de pasos importantes en tan corto tiempo. Uno a veces cree que los grandes cambios tienen que demorar mucho, pero pues lo acaecido en torno a la iglesia primitiva es que daba pasos grandes, enormes, en muy corto tiempo. Y bueno, es lo que el Señor nos va a permitir ver el día de hoy. La nueva etapa de la iglesia comienza. Y definitivamente cuando pienso en etapa, me viene a la mente imágenes como estas, imágenes que a una iglesia cundiboyacense como la nuestra de pronto dice mucho y que a hermanos particularmente les dice mucho también, ¿no? Yo veo una imagen de estas y pues viene a mi mente em, de pronto Santi Junior, pienso en Toto también, que les gusta mucho el ciclismo. Pero realmente cuando yo pienso en la palabra etapa, pienso en ciclismo, ¿no? Pienso en que cuando viene una gran competencia, ellos tienen que correr día a día y cada día es una nueva etapa, ¿no? Una etapa que trae sus desafíos, etapas que son de pronto favorables para el biotipo del ciclista, etapas de pronto que no son tan favorables porque si estamos hablando de un escalador y resulta que es una etapa plana, pues no le va a resultar mucho y no se va a sentir muy a gusto con una etapa de estas, pero igual tiene que sortear y tiene que vivir esa etapa, tiene que competir esa etapa. Entonces, eso es una etapa, ¿no? Y pues el ciclista no está pensando en la etapa que tiene dentro de 2 o 3 días, no, él está pensando en la etapa que tiene que correr hoy, ¿sí? Más allá de que le sea o no le sea favorable, está pensando en la de hoy. Claro, no desconoce las que vienen más adelante, por supuesto, porque dentro de la estrategia se considera, ¿no? Las que están más adelante, pero pues hay que correr la que está hoy. Y bueno, pues así como ocurre en el ciclismo, nuestra vida, nuestras vidas como individuos, como creyentes, pero como iglesia también, está surtida en medio de etapas, algunas favorables, otras no tan favorables, pero etapas. Y la iglesia primitiva está iniciando una nueva etapa, ¿sí? Y ya vamos a ver un poco de eso más adelante. Porque es una nueva etapa en la historia de la iglesia, ¿no? Y bueno, y básicamente lo vamos a ver aquí en el libro de Hechos, hasta, hasta el capítulo, hasta el capítulo 12, eh, es ineludible que había un personaje protagónico descrito en cada uno de los capítulos, y era Pedro. Su ministerio, su trabajo, ese vigor a la hora de compartir y predicar el evangelio. Sin embargo, aquí Pedro deja de ser el protagonista y se va a hacer un fuerte énfasis en lo que va a ser Pablo, el apóstol Pablo, y el ministerio del apóstol Pablo. Aparece la iglesia de Antioquía, una iglesia que se va a convertir en un referente muy, muy interesante de lo que va a ser la acción de la iglesia en los primeros años. Una iglesia que tiene un fuerte enfoque hacia afuera. Es curioso que Antioquía, que no estaba en la provincia de Judea, sino que estaba un poco más afuera, sigue teniendo un enfoque hacia más afuera.
Y pues la iglesia de Antioquía va a ser este referente que va a impulsar esta labor misionera del apóstol Pablo. Vamos a mirar el día de hoy, por supuesto, no de manera profunda, te vamos a verlo de manera muy general que nos quiere enseñar el día de hoy el Señor, pero también pensando en la posibilidad que vamos a tener el miércoles de pronto de ahondar en alguno de estos pasajes. Vamos a leer el versículo 13. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey de Herodes Antipas, y Saulo. Versículo 2. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Y aquí vemos una particularidad en esta iglesia de Antioquía, ¿no? Vemos que naturalmente es una iglesia fuerte porque se mencionan a profetas, se mencionan a maestros del calibre pues de Pablo, de Bernabé, de otros que no conocíamos, pero pues los referencia como unos hombres de Dios. Entonces vemos una iglesia fuerte, porque hay un liderazgo fuerte, un liderazgo plural, algo que caracteriza a nuestras iglesias es el reconocimiento de un liderazgo plural, ¿no? Porque tenemos el convencimiento que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y creo que ese era un plus que tenía la iglesia de Antioquía, ¿no? Estamos hablando de un liderazgo plural, fuerte, temeroso del Señor, un liderazgo en donde el Espíritu Santo está obrando, porque dice que mientras estos hombres adoraban al Señor, es decir, siempre estaban en una actitud de adoración, una actitud de ayuno, está la presencia del Espíritu Santo en la vida de ellos. Y llenos del Espíritu Santo, no es difícil escuchar la voz de Dios. Y el Espíritu Santo les dice: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Hay una iglesia fuerte, una iglesia donde seguramente no eran tres los que estaban trabajando y dos de pronto un poco más descansados y eran los que iban a mandar. No, todos tenían unas funciones, todos tenían un compromiso, todos tenían un trabajo dentro de la iglesia, y en medio de este liderazgo, el Espíritu Santo mueve a ese liderazgo para decir: es necesario que encomienden a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual es llamado. Es muy probable que el ambiente dentro de la iglesia fuera muy bueno, ¿no? Cuando uno está como en su zona de confort, uno no quiere moverse de su zona de confort, ¿no? Uno está cómodo y pues aquí no me molestan, aquí está todo tan rico, tan bonito, tan chévere. Y eso está bien, por supuesto, no está nada mal. Una muy buena comunión unos con otros. Entonces, pues si todos somos una familia, si estamos todos juntos, pues ¿para qué nos separamos? Sin embargo, el Señor tenía unos planes especiales, unos planes que él ya había expuesto en Hechos capítulo 1, y era enviar. Una iglesia tiene que ser fuerte, tiene que ser estable, no pensando tanto en el bienestar de uno mismo, aunque es muy bueno por uno mismo, ¿no? Una iglesia donde hay ese tipo de situaciones.
No, una iglesia tiene que estar firme, tiene que estar fuerte, tiene que estar estable, pensando en alcanzar a otros. Este es un modelo de iglesia misionera. Este es un modelo de una iglesia que quiere predicar al Señor Jesucristo como una forma de adoración a Jesucristo, al Señor, pero que no es posible pensar en la adoración al Señor sin pensar en expandir ese mensaje. Y yo creo que iba a hacer mucha falta Pablo y Bernabé, ¿no? Estos dos pesos pesados de esta iglesia, pues que de un momento a otro dejen de estar, yo creo que pues era un golpe fuerte para la iglesia local. Sin embargo, habían asuntos necesarios que debían atender ellos, de acuerdo a la voluntad de Dios, y era predicar el evangelio, ser enviados. Por supuesto, previo a esto hubo ayuno, hubo oración, hubo una imposición de manos, hubo una encomendación para ese trabajo. Venía una etapa, venía una etapa fuerte, ¿no? Nueva, diferente, pero el Señor estaba al control de esta situación. Y pues esta nueva etapa significa básicamente el inicio del primer viaje misionero de Pablo. Y pues ahí ustedes ven en el fondo la ruta de lo que va a ser este primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿no? Un recorrido por Asia Menor, así se conocía esta zona. Actualmente es Turquía, si ustedes miran un mapamundi es Turquía, un país musulmán hoy día. Eh, Interesante eso, ¿no? Un país que hoy la mayoría de la población practica una religión como el Islam, eh, y donde de alguna manera sigue habiendo persecución a los cristianos, ¿no? Eh, un día el sitio que fue bastante dinámico en expansión del Evangelio, hoy día está eh, perseguido, opacado más bien, por una religión como el Islam. Y eso nos hace pensar en muchas partes del mundo, ¿no? Muchas partes del mundo donde el Evangelio, donde el cristianismo fue muy dinámico, pero que hoy no lo es. Sí. Ya lo vamos a ver más adelante cuando Pablo llega a Europa, ¿no? Europa que se convirtió en una catapulta de las misiones mundiales, hoy requiere misioneros porque el secularismo les ha enceguecido, les ha entenebrecido sus ojos. Pero ahí empieza el primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé. Entonces, entre el versículo 4 y el versículo 12, por supuesto, no vamos a poder leer todo lo del pasaje si queremos abarcar los dos capítulos el día de hoy. Entonces van a haber algunas secciones que vamos a resumir, ¿no? Del versículo 4 y el versículo 12, entonces se relata como al primer sitio donde llegan ellos es a Chipre, ¿sí? A la isla de Chipre, ¿sí? E iniciaron el trabajo por diferentes partes de la isla. ¿A dónde llegaban? Llegaban inicialmente a las sinagogas, ¿sí? Es decir, fue una encomendación que les llevó a ellos a trabajar primeramente entre sus coterráneos, entre los judíos. Entonces, el trabajo iniciaba en las sinagogas. Y bueno, en esta primera experiencia que tuvieron allí en Chipre, concretamente en Pafos, conocieron a un hechicero llamado Elimás. Y dice el versículo 7 que el tal se había pegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Y pues bueno, este hombre, este mago, este hechicero, este brujo, como lo queramos llamar, no estaba muy interesado en que
en que el evangelio fuera proclamado en esta parte y opuso cierta resistencia. Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprende a este mago, lo llama hijo del diablo, y como consecuencia de su resistencia, este hombre queda ciego. Dice el versículo 12, cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Esta es una porción muy interesante, ¿no? Es decir, en el trabajo que están desarrollando Pablo y Bernabé, llegan a la presencia de un duro, un gobernador. Este hombre queda muy interesado en las cosas del Señor. Hay una resistencia y este hombre ve, pues, cómo hay una reprensión, cómo hay un castigo para este brujo que estaba haciendo resistencia, que estaba haciendo oposición. Pero es interesante que este gobernador queda persuadido con el evangelio gracias es a la enseñanza del Señor Jesús. Es decir, aunque hubo un acto milagroso, pues dejar a alguien ciego seguramente que es algo que no pasa por alto de nadie, genera un impacto, lo que genera una reacción fuerte en la vida de este hombre ilustrado, seguramente intelectual, fue la enseñanza del Señor Jesucristo. Es decir, hay un fuerte énfasis y es lo que no podemos olvidar nosotros como creyentes, que es la palabra del Señor la que transforma, que es la palabra del Señor y su mensaje lo importante, más allá de las maravillas y las señales que puedan haber alrededor. Lamentablemente vemos que hoy muchas comunidades hacen un fuerte énfasis en las señales, hacen un fuerte énfasis en el milagro. Es decir, entre más espectacular sea el show, para vanagloria de quien lo está haciendo, mucho mejor. Pero ¿dónde queda lo central, que es Jesucristo? Esto nos pone a pensar una cosa, mis hermanos. Nos pone a pensar una cosa. Pablo tempranamente en su viaje se dio cuenta de que la oposición iba a ser fuerte. ¿Tú has experimentado esa oposición o algún tipo de oposición? Me gustaría que lo pensáramos por un momento. No iba a ser fácil y Pablo y Bernabé tenían convencimiento de que no iba a ser un trabajo sencillo. Y efectivamente no lo fue. Y vamos a ver más adelante que no lo fue. Y tuvieron oposición. Hermano, no va a ser fácil la predicación del evangelio y siempre va a haber alguien o van a haber muchos que se van a querer oponer, que no van a ver con buenos ojos, que se van a burlar, que van a cuestionar. ¿Has experimentado esa oposición? Pues hermano, yo creo que si hemos sido diligentes en la predicación del evangelio, de alguna u otra forma hemos visto el rechazo, alguna vez o muchas veces. Bueno, mis hermanos, no nos desanimemos cuando de pronto las cosas presenten obstáculos que de pronto nosotros no quisiéramos que se presentaran. Eso es una señal de que Satanás no quiere que su palabra sea enunciada. Continuemos. Del versículo 13 al versículo 43. Entonces, dentro de esa gran etapa que está empezando a vivir Pablo y el cristianismo en general, pues hay un destino, ¿no? La ciudad de Antioquía de Pisida, que es diferente a la Antioquía que habíamos mencionado al principio, ¿no? Ustedes pueden ver ahí la diferencia entre las dos ciudades. La primera Antioquía, que es la Antioquía de Siria, que es la que ven ustedes en la parte más al sur, era la Antioquía de donde había salido el apóstol Pablo. Y ya habían llegado a la otra Antioquía, ya ahí cerca de la frontera con Grecia. Y bueno,
Antes de llegar allí, desembarcan en Perge, y allí una vez desembarcaron, uno que les acompañaba, porque no iban los dos solos, les estaba acompañando un joven llamado Juan Marcos. Por alguna circunstancia, Juan Marcos llega hasta ahí, hasta el puerto, y él se devuelve. Bueno, toda clase de controversia genera hasta el día de hoy por qué se devolvió Juan Marcos. Más adelante vamos a ver en el libro de Hechos que entre Pablo y Juan Marcos como que la cosa no, eh, no resultó muy bien en el sentido de trabajar juntos. No es que hayan peleado, no es que se hayan vuelto enemigos, ni mucho menos, pero llegó en algún punto en la vida que Pablo y Juan Marcos dijeron no más, especialmente Pablo dijo no, yo no puedo trabajar con Juan Marcos y inició camino nuevo. Pero Juan Marcos se devuelve allí, Bernabé y Pablo continúan su camino, llegan allí y pues empiezan a hacer el mismo ejercicio. Se acercan a las sinagogas y empiezan a predicar. Y allí, pues en este pasaje o en este grupo de pasajes, va a ser interesante poder ver la predicación de Pablo. Les invito que con detalle, con detenimiento lo puedan leer más adelante. Y pues Pablo básicamente se está remontando al momento en que los israelitas estaban en su situación de esclavitud y bueno, también llega a tocar muchos aspectos o a muchos salmos de David y termina mostrando este comparativo, ¿no? Entre Jesús como descendiente de David, pero muy diferente a David en el sentido en que David vio la corrupción en el sentido de que murió, se descompuso su cuerpo, pero Jesús como aquel que resucitó y venció la muerte. Es decir, hace toda una narrativa de lo que había sido la historia del judaísmo en relación a las promesas acerca del Mesías. Evidentemente, pues deja ver el conocimiento que Pablo tenía de la ley judía, de la historia del judaísmo. Él era judío y era un fariseo, es decir, era un erudito de la época. Y pues él hace toda esta descripción para llegar a Cristo. Fue una predicación al mejor, y ahí me confundí, puse la A en vez de la E. Fue una predicación al mejor estilo de Esteban. Cuando, cuando estaba leyendo esta predicación de Pablo allí en Antioquía de Visida, no pude dejar de pensar en Esteban. Y esto me hace ver que muy seguramente para Pablo, Esteban fue ese personaje que inspiró buena parte de su ministerio. Porque cuando ustedes hacen una lectura de la predicación de Esteban, antes de que lo mataran, antes de que lo apedrearan, y Saulo, nuestro Pablo estaba ahí como perseguidor de la iglesia, disfrutando semejante escena de lapidación. Cuando Pablo conoce a Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, yo creo que esta escena de Esteban fue una escena que nunca escapó de la mente de Pablo. Y aquí en este momento está haciendo lo mismo, está predicando como Esteban en su momento lo había hecho. Hermanos, aunque la relación entre Pablo, bueno, el antiguo Saulo y Esteban no fue una relación que se extendió por mucho tiempo, yo creo que fue muy poco tiempo el que compartieron ahí, verdugo y víctima, el testimonio de lo que fue Esteban marcó la vida de Pablo, al punto de que Pablo terminó muriendo como mártir después. Se convirtió en una vida inspiradora, la vida de Esteban para Pablo. Hermanos, otra cosa para pensar, y es más una pregunta.
¿Quién ha sido inspiración en tu vida espiritual? Mira, ahí vemos en esta ilustración a Saulo al fondo, mirando el padecimiento de Esteban. Y yo creo que en nuestras vidas tenemos algunos nombres grabados en nuestra mente, ¿no? Algunos nombres de personas que han inspirado nuestra vida cristiana. Por supuesto que nuestro referente es Cristo, siempre lo es Cristo. Pero también es cierto que muchas veces hemos visto a Cristo a través de la vida de otros. Y hay personas que nos han inspirado, definitivamente. Yo tengo en mi mente varias personas que han inspirado mi vida cristiana por su devoción, por su temor al Señor, por su sacrificio, por su entrega. Y yo creo que esta situación nos anima a pensar en estas personas y orar. Si están vivas, orar por ellas. Y si ya no están vivas, pues también orar dándole gracias al Señor por lo que ellos hicieron en nuestras vidas, porque el Señor los puso allí en el camino para, para cambiar nuestras vidas, para orientarnos hacia el Señor Jesús. Y termina esta predicación de Pablo entre el versículo 30 al 41. Vamos a leer el versículo 38 y 39, donde dice, hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Y estos dos versículos se encuentran en la última parte de la predicación, donde se le da una importancia significativa a la resurrección de Jesucristo. Bueno, antes de pasar allí. Hermanos, este también es un llamado de atención que nos hace el Señor el día de hoy. Y a mí me anima mucho a pensar en la resurrección de Cristo. Creo que todo lo pensamos, ¿no? No ponemos en duda que Cristo haya resucitado. Pero, pero sí es cierto que nosotros cuando compartimos el Evangelio, nos quedamos solamente en una parte de la predicación, que es la vida y la muerte del Señor Jesús, que es cierta, que es verídica y que era determinante para nuestra salvación. Sin embargo, lo que le ha sentido a nuestra fe, lo que no hace vana nuestra fe, es la resurrección de Jesucristo. Y por eso el Señor nos anima hoy, hermanos, a que cada vez que tengamos la oportunidad, y ustedes cuando lean con detenimiento esta última parte, estos 11 versículos del 30 al 41, eh, pueden darse cuenta de la importancia que tiene la resurrección de Jesucristo. Cuando, cuando pensamos en este hombre Jesús, como dice el versículo 38, este hombre Jesús fue el que vino, murió y resucitó de entre los muertos. Y eso es creer en Jesús. Creer en Jesús es creer en su obra, que incluye su resurrección. Y que Él es capaz de hacer lo que la ley no pudo hacer. Porque la ley es conocimiento de pecado. O sea, la ley de Moisés lo que hace es ponernos en evidencia, mostrar nuestra vulnerabilidad por causa del pecado. Pero la gracia de Cristo es la que nos permite acceder a su presencia. Versículo 42, cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia del Señor. Ah, qué hermoso, lee uno pasajes como estos
y le anima mucho pensar en que estaba surtiendo un efecto la predicación del Evangelio, que muchos estaban escuchando. Claro, seguramente muchos de los que escucharon se convirtieron al cristianismo. Otros, simple curiosidad, pero la palabra de Dios quedó sembrada. De una u otra forma, el Evangelio era anunciado. Bueno, y para pensar, concluyendo esta parte, en tu ejercicio de predicación del Evangelio, ¿tienes presente la resurrección de Jesucristo? Ya lo había comentado hace un momento, mis hermanos, pero el ánimo de que eh, no dejemos de lado esto tan trascendental que le da completo sentido a nuestra fe. Llegamos al capítulo 14. En el capítulo de 14 también ocurren unos hechos importantes. Pablo y Bernabé llegan a la ciudad de Iconio, muy cerca donde se encontraban antes, en Antioquía de Pisida. Predican allí, nuevamente en la sinagoga judía. Está la aceptación de unos, el rechazo de otros, como es apenas normal. Pero dice el versículo 2: sin embargo, algunos judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Una situación un poco compleja, ¿no? Porque está el que acepta, está el que rechaza, y aquí vemos otros que además de rechazar, incitan, envenenan la mente de otros, empiezan a blasfemar, a injuriar, a calumniar en contra de Pablo y de Bernabé. Versículo 3: pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía de la gracia del Señor. Es decir, a pesar de esta situación, hay un pero ese pero no es para quejarse, ¿no? Que es que los peros en nuestra cultura es como para quejarnos, para excusarnos. No, este pero es que a pesar de eso, ellos se quedaron allí predicando con valentía. ¿Con valentía qué? De la gracia del Señor. Versículo 5: entonces una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Es decir, ya hay una intencionalidad de hacer un daño letal. Ellos alcanzan a escapar, ¿sí? Y van ahí a otras ciudades cerquita, ¿no? Van a Listra y a Derbe, digamos, porque la situación se puso como peluda, entonces ellos parten de allí. Allí en Listra, en la ciudad de Listra, Pablo y Bernabé se encuentran con bueno, dentro del contacto que tienen con tantas personas, se encuentran con un hombre que tiene una enfermedad, un hombre que está lisiado, está enfermo, no puede caminar, y lo sanan. Y dice el versículo 11 frente a esta situación que cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Versículo 12: decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. Uno lee esto y le da risa. Sí, le da risa porque no es diferente a lo que vemos en nuestra sociedad actual, ¿no? Eh, es interesante que el versículo 2, y por eso ahí lo puse en mayúscula, decidieron. Es decir, decidieron que él era el dios, que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes. Es decir, el hombre por delante de Dios. Y pues cuando uno mira, por ejemplo, la mitología griega, uno se da cuenta que los dioses griegos pues son la personificación de los caprichos y del orgullo humano.
Entonces es el hombre creando a Dios y no Dios creando al hombre. Son los pensamientos del hombre en donde Dios es uno más de esos pensamientos, lo que vale, y no al revés. Un desorden total, una confusión total. Era lo que pasaba en ese momento y es lo que pasa hoy, ¿no? Pues recordamos, por ejemplo, a Friedrich Nietzsche, quien dice eh, que Dios es una creación humana, ¿sí? Es una concepción humana. Y considerado uno de los filósofos más importantes de la modernidad, que muchos siguen hasta el día de hoy, ¿no? En su argumento de que Dios ha muerto, porque pues Dios fue una construcción humana que cumplió un propósito en un momento histórico particular, pero que sencillamente en estos tiempos de modernidad y contemporaneidad no aplica. Bueno, pues ese caos que vemos hoy estaba en ese momento. Ellos vieron algo fantástico, algo fabuloso, se dejaron como seducir por eso que habían visto, no entendieron, aunque algunos lo habían entendido como este gobernador en la isla de Pafos, otros les generó confusión y pues por supuesto eh, llevaron a que quisieran traer becerros, traer joyas y adorar a Pablo y a Bernabé como supuestos dioses. Dice el versículo 16 y 17. En el pasado, él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas, y les da alimento y corazones alegres. Estas palabras son palabras de Pablo después de que se genera semejante escena, donde la gente empieza como que a traer sus joyas y a adorarlos. Pablo les dice, no señores, o sea, eso no lo vayan a hacer con nosotros, están locos. Nosotros somos simples mensajeros, nosotros traemos ese mensaje de Dios y Él es el que merece la adoración. No se vayan en esas cosas absurdas. Dios se ha revelado de muchas maneras, a través de la lluvia, las buenas cosechas, el gozo que han tenido ustedes en diferentes momentos. Es decir, todas estas cosas que están alrededor no son sino la manifestación de que hay un Dios poderoso. No son Dios en sí mismo. Y eso me hace pensar mucho, por ejemplo, en que Dios ha dado muchas maneras para revelarse al hombre, pero lamentablemente el hombre ha hecho de estas revelaciones su deidad misma. Y de pronto pienso mucho en las comunidades indígenas antes del descubrimiento de América, por ejemplo. ¿Qué creían? ¿En qué creían estos indígenas? Los mayas, los aztecas, los incas, aquí en el caso de Colombia, los muiscas, los taironas, pues ellos habían convertido al sol, la luna, habían convertido los animales, las plantas, la naturaleza en sus deidades. Eso no es culpa de Dios, ha sido culpa del ser humano que ha hecho de la creación de Dios, Dios mismo. Y Pablo les está diciendo, no hagan eso, simplemente nosotros somos mensajeros. Ellos pudieron evitar que la multitud, ¿sí?, no los adorara, pero pues no pudieron evitar las consecuencias de esa conspiración, ¿no? Es decir, toda esta revuelta, toda esta situación que se estaba presentando en ese momento, pues llevó una consecuencia fuerte, ¿no? Y dice el versículo 19, luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Recuerdan que en Iconio casi los apedrean, pero ellos salieron? Pues ellos salieron, llegaron aquí a Listra, pasa toda esta situación y pues muchos de los que habían planeado apedrearlos en Listra llegan acá, perdón, en Iconio, los que lo iban a apedrear Iconio que no lo lograron apedrear, llegaron hasta la ciudad de Listra y ahí se desquitaron.
Es decir, hubo una conspiración que se trazó desde allá y finalmente los cogieron acá, los apedrearon, les dieron duro, los llevaron arrastrados fuera de la ciudad y pensaron que estaba muerto. Debió haber sido una escena muy complicada. Yo no sé cómo quedó Pablo para que lo arrastraran. Nada agradable ser arrastrado en una ciudad polvorienta, donde no hay asfalto, donde piedra y demás, y lo botan de la ciudad casi muerto. Yo no me imagino el estado en el que quedó una persona así. O sea, no sé cómo sobrevive una persona así, después de ser apedreada, después de ser arrastrada, de pronto golpeada, no sé. Pero la realidad es que Pablo sobrevive. Dice el versículo 20, pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. No sé, seguramente aquí detrás de esto hay un milagro del Señor, de que él se haya podido levantar solo, de que no haya podido haber consecuencias letales con los golpes, las piedras, y regresa a la ciudad para alistarse y al otro día salir hacia la ciudad de Derbe con Bernabé. Hermanos, para pensar una cosa, si el coraje de Pablo y la llenura del Espíritu Santo estaba en 5, digamos, hagamos aquí una evaluación cuantitativa. O sea, si el hombre se saca un 5 en coraje, que a pesar de que lo apedrearon, uno quisiera es como salir corriendo de ahí, el hombre se devuelve. Eso se llama coraje, y eso se llama tener convencimiento de los planes que el Señor tenía en él y su compañero Bernabé. ¿Nosotros en cuánto estamos? ¿Cuál sería nuestra evaluación? Ya después de ver este caminar, estas etapas de altísima montaña, esas etapas difíciles, eh, asumiéndolas de la manera que la asumen, nosotros, hermanos, ¿qué nota nos ponemos? Yo creo que estaríamos rajándonos. Yo creo que nuestro coraje a veces es muy pobre, ¿no? Y me hablo a mí mismo. Eh, no tenemos coraje. Muchas veces tenemos miedo de las consecuencias. Pero estos hombres nos animan y nos impulsan a pensar en que si estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos el poder para hacer grandes cosas por el Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre. El fin de la etapa o el fin de la primera misión. Aquí se da el retorno. Ya después de que han llegado allá y ha pasado lo que ha pasado, empieza ese retorno. Dice el versículo 21. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, a mí me sorprende esto, es decir, el pobre Pablo, yo magullado, yo me lo imagino magullado, me lo imagino lleno de morados. En Derbe dice que hizo muchos discípulos, o sea, el hombre siguió predicando la palabra del Señor. Y después de hacer muchos discípulos, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes. Otra frase que subrayo, la primera, predicar la buena noticia. Ese era el referente, hermanos. Es decir, el referente lo tenía aquí grabado en su frente a predicar la buena noticia. Es decir, ese era el referente, Pablo. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿nuestro referente es ese? La predicación del Evangelio. Pablo podía estar cómodo en su sofá, podía estar magullado después de una pedrada, podía estar en la cárcel, pero en los diferentes escenarios donde vemos a Pablo, ahí está en su frente, o sea, lo que tenía que hacer, predicar la buena noticia.
Y dice el versículo 22, donde fortalecieron a los creyentes. Uno esperaría que un hombre en esa situación necesite ser fortalecido, ¿no? Uno imaginaría, no, pues visitar a este pobre hombre todo magullado, todo raspado, todo malherido y animarlo, fortalecerlo. No, aquí dice que estos hombres fortalecieron, ¿no? Es decir, en su retorno a los sitios que ya habían visitado, pasan a fortalecerles, a animarles, dice más adelante. Los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Vea, qué interesante, ¿no? Esta parte, esta porción de estos versículos. Y les recordaron que debemos es sufrir privaciones para entrar en el reino de Dios. Es decir, este para entrar en el reino de Dios no es que el sufrimiento es condición para entrar al reino de Dios. Que pronto algunos dirían, no, pues entonces es necesario eh, eh, el sufrimiento, el autoflagelo, la penitencia para poder ser salvo. No, ahí no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo que en ese transitar, que para llegar a la meta, la etapa atraviesa diferentes picos, diferentes situaciones complejas. Es decir, en nuestro transitar hacia el reino de Dios, es inevitable, hermanos, que tengamos que sufrir privaciones. Por eso es que esto del evangelio y la prosperidad es basura. Es decir, cuando uno lee un libro como Hechos y ve que hombres apasionados del Señor, temerosos del Señor, piadosos, tuvieron situaciones como estas, uno dice, ese evangelio y la prosperidad es basura, realmente. Porque aquí lo que se ve es hombres de Dios sufriendo, padeciendo. Yo no sé cómo se puede sentir el cuerpo humano después de sufrir eh, este acto de ser apedreado. Estar huyendo de un lado para otro porque no quieren escuchar el mensaje, porque me van a capturar, estar en la cárcel, ser enjuiciado. Nada, esto es cómodo. Y Pablo le recuerda, bueno, Pablo va a desanimarles, animarles con todas sus magulladuras y todos sus morados, va a decirles, miren, les recuerdo que hoy soy yo, pero mañana pueden ser ustedes perfectamente. Esa era la manera de Pablo de fortalecer a los creyentes. Ese fortalecer a los creyentes no es ánimo, tranquilo, que eso no le va a pasar nada. No, ese fortalecer a los creyentes es ponerlos en contexto de la realidad de las cosas. Nada de pañitos de agua tibia. Es ponerles en contexto de los riesgos que se tienen por ser cristianos. Versículo 23. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. La importancia de tener un liderazgo en una iglesia local. Eran iglesias nacientes y Pablo, en medio de, pues, de su ministerio y las dificultades que había tenido, ve con Bernabé la necesidad de que cada iglesia tenga una identidad propia y por supuesto que parte de esa identidad es tener un liderazgo reconocido. Nombran ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno, encomendaron a estos ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Versículo 24. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Versículo 25. Predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalía. Versículo 26. Por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria. O sea, llegaron al punto, al campamento base. ¿Sí? Llegaron al punto donde habían iniciado todo su recorrido, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado.
Empezaron la etapa, terminaron la etapa. Y ustedes lo ven en el ciclismo, ¿no? A veces líderes, capos que empiezan la etapa, pero están resentidos, tienen un fuerte dolor, iban de líderes en la general, pero bajaron, mejor dicho, al sexto, séptimo, octavo, etcétera, pero dicen, hay que terminar la etapa. Eso es retirarme, no, no es opción. Y llegan allá, mejor dicho, vueltos nada, si se rasparon, si se cayeron, si se dieron su tiestazo, no importa, terminan su etapa. Versículo 27. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hubo algo muy importante, ¿no? Y aquí hace un fuerte énfasis en la comunicación. Yo creo que el Señor como iglesia también nos anima hoy a que esa comunicación sea fluida. No tenemos a un misionero encomendado a otro país en ese momento, pero hay muchas cosas que como iglesia se hacen y que es importante que el conjunto de miembros de la iglesia las conozcan. Entonces, clamamos al Señor que estos pasajes sean un ánimo para que como iglesia continuemos e incluso fortalezcamos esos canales de comunicación que permitan a los hermanos informarse de, de qué es lo que se está haciendo. No para ensalzar a quienes lo están haciendo, sino para que el nombre del Señor sea exaltado. Y pues allí llegó Pablo y Bernabé contando sus experiencias, contando todo lo que había ocurrido y contando algo muy chévere, contando cómo se había abierto la puerta para los gentiles, cómo se había abierto una nueva oportunidad. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Misión cumplida. Hermanos, para pensar como iglesia estamos en una etapa en este momento. ¿En cuál etapa estamos? Bueno, quiero invitar a que como hermanos, como familias, eh, no lo hagamos de pronto ya, pero sí en el transcurso de la conversación que tengamos entre semana, ¿en qué etapa estamos como congregación? Es cierto que estamos viviendo un contexto particular porque estamos en un mundo cambiante, cada vez más cambiante, y pues muy seguramente en el 2019 estábamos en una etapa muy particular, ¿sí? En un momento de consolidar una identidad como congregación, eh, de fortalecerse en algunos que estaban empezando su trabajo dentro de la iglesia, empezar ese fortalecimiento en su servicio al Señor. El 2020, pues el año de la pandemia que nos obligó a empezar nuevas etapas, ¿no? De esto de reunirnos virtualmente, de esto de poder pensar en alcanzar a otros, ¿sí? Alcanzar a otros que de pronto en un escenario presencial no se conectarían, no participarían, pero que en un escenario de virtualidad lo han podido hacer. Llegamos ahora aquí al 2021, donde estamos en una etapa, no sabemos qué tan compleja sea, pero sí seguramente muy cambiante. ¿Hacia dónde vamos como congregación? Entendiendo que la congregación somos todos. Y pues evidentemente tenemos que pedir la dirección del Señor para que nos permita ver hacia dónde nos quiere llevar Él. ¿Qué cambios van a venir? Bueno, el Señor nos permitió aprender algo en esta virtualidad, ¿no? Nos enseñó a usar algunas herramientas. Muchos de ustedes, incluso nosotros que no sabíamos manejar algunas herramientas, ya las sabemos manejar y se pueden convertir en una buena estrategia para que continuemos llegando a otros. Ahora, en un escenario de alternancia, tal vez,
Bueno, pues también es cierto que algunos que han sido ganados a través de la virtualidad, también es cierto que hay otros que en la virtualidad se han desanimado. Y leía en estos días, por ejemplo, un artículo donde llama la atención que personas que anteriormente no asistían o no se congregaban en iglesias en Estados Unidos, luego de esta apertura gradual, han manifestado un interés o han empezado a participar de estos encuentros presenciales. Es decir, por un lado tenemos a aquellos que fueron ganados en la virtualidad, tenemos a otros que, que en esta virtualidad se han alejado. Bueno, hay un desafío para traerlos nuevamente en un posterior marco de presencialidad o semipresencialidad. Y como creyentes, hermanos, ¿qué etapa vas a empezar de la mano del Señor? ¿O te encuentras en este momento de la mano del Señor? Cada uno está viviendo su momento con Dios. De pronto algunos están en, en, en planicie, otros están empezando en un falso llano, otros están empezando a subir la montaña, otros van descendiendo. Todos vamos en un caminar con el Señor. Algunas veces más fácil, algunas veces más exigente, pero todos vamos haciendo nuestra etapa. Pues hermanos, el Señor nos anima con pasajes como estos a que en estos nuevos caminos que estemos dando podamos evangelizar más, tal vez, predicar más la palabra del Señor, aprender de ejemplos inspiradores como estos para compartir el Evangelio entre personas que no hemos podido compartir. Me ha llamado mucho la atención en el último tiempo, llevo tal vez como 5 o 6 meses donde he podido estar compartiendo con mi jefe inmediato el Evangelio. Eh, He podido estarle compartiendo algunos versículos y situaciones del trabajo se han aprovechado para hablarle de Cristo. Y para mí ha sido muy significativo, digamos, verle, por ejemplo, en perfiles del celular, del WhatsApp, por ejemplo, poner un versículo. Una persona que antes era como tan escéptica, tan apática, y ver que en el ejercicio diario de hablar, conversar, se empiezan a ver algunos cambios que, que indican algo, ¿no? Yo no estoy diciendo que esta persona sea creyente ya, digamos que no ha llegado como el punto de confrontación, pero yo creo que se ha ido abonando un terreno que pronto me va a poder de pronto tener más elementos, ¿no? Para ir a un siguiente nivel. Pero yo creo que oportunidades hay siempre, hermanos. Siempre habrán oportunidades para empezar un trabajo con alguien. Y ya que estamos hablando de discipulado últimamente, tanto en la iglesia y que el Señor nos está como moviendo hacia eso, pues bueno, estamos prestos a iniciar nuevas etapas que fortalezcan más la iglesia, que maduren más la congregación, que somos nosotros, y que nos permitan proyectarnos hacia estos campos blancos que hay. Porque hay muchos campos blancos, hermanos. Estos tiempos de pandemia han abonado. O sea, la mies está madura para predicar el evangelio ahorita. Y creo que estamos en buenos tiempos. Sí, los tiempos son malos en un sentido, pero también para nosotros son tiempos propicios en la predicación del evangelio. Y que vidas como las de Pablo se vuelvan inspiradoras para todos nosotros. Mis hermanos, el Señor nos siga animando como iglesia y como congregación a cumplir sus propósitos y designios. Muchas gracias.